El Señor ha creado a cada uno con un propósito. ¿Lo creen? Amén. El Señor, aún desde antes de nuestro nacimiento, Él ya había determinado lo que nosotros íbamos a hacer. Él tenía un plan para nuestras vidas. Y Él diseñó todo para que nosotros andemos en ese propósito y nos da la oportunidad de seguir ese propósito, de seguir sus planes, o nos da la posibilidad de elegir lo que nosotros querramos hacer con nuestras vidas. Pero lo que tenemos que estar seguros es que siempre los planes del Señor van a ser mejores que los nuestros. Cuando una persona comprende cuál es el propósito de Dios para su vida, el motivo por el cual lo creó, el Señor le hace un llamado luego, o una invitación, y le dice: ¿me querés servir? ¿Querés seguir este plan que yo tracé para tu vida? Y está en esa persona, está en nosotros decirle: Señor, sí, lo quiero hacer. Ahora, cuando una persona descubre cuál es el propósito de Dios para su vida y quiere servir al Señor, tiene que comenzar a trabajar en pos de ese propósito para el cual el Señor lo creó. Debe dedicar toda su vida y todo su esfuerzo a que los planes del Señor puedan cumplirse a través de ellos. Un claro ejemplo de alguien que entendió cuál era el propósito de Dios para su vida y comenzó a trabajar en pos de ese propósito, de ese llamado que el Señor le había hecho, fue el apóstol Pablo. Fue una persona que dedicó toda su vida y todo su esfuerzo a llevar el evangelio a todo el mundo conocido en aquel tiempo. El Señor le habló a Pablo y le mostró que el llamado que él tenía para su vida, el propósito que él tenía para su vida era llevar el evangelio a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. ¿Y qué hizo Pablo? Comenzó a planificar toda su vida y todo su ministerio según ese propósito que Dios le había dado, al punto de que él no hacía absolutamente nada sin planificarlo. No había nada improvisado. Hizo 3 viajes misioneros, algunos dicen que hasta 4, algunos los cuentan, otros no, cuando lo llevaron a Roma. Pero cada viaje misionero que hizo tenía un plan, una estrategia, y el Señor lo respaldaba y lo apoyaba, al punto que abrió un montón de iglesias. Pero él no iba a cualquier lado, él iba a ciudades estratégicas, sobre todo en aquel tiempo donde el imperio romano era el que dominaba en aquel panorama histórico. Él iba a ciudades estratégicas donde sabía que allí estaba el centro de poder, estaba el comercio, y donde se podía levantar una iglesia que sea un lugar estratégico para que el evangelio se desparramara por todo el mundo conocido. El ministerio de Pablo afectó principalmente a toda Asia Menor y a Europa, ¿sí? Y fue tal el impacto que tuvo su ministerio y su éxito que hoy en día nosotros podemos abrir la Biblia y tenemos casi la totalidad del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo. Y la doctrina y la enseñanza de Jesús y los principios por el cual nos movemos están escritos ahí, gracias a que este hombre entendió el propósito por el cual Dios lo había escogido, hizo caso a ese llamado y puso todo su empeño, todas sus fuerzas, todos sus recursos espirituales y aún económicos para que la obra del Señor se expandiera. ¿Cómo será que él tenía claro este propósito? Que Pablo dijo de forma gráfica en una ocasión en la iglesia de los Corintios, dijo 1 Corintios 9, 24, 26, y él se compara hasta con un atleta y dice: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Esta era la concepción de Pablo y su ministerio. Él corría una carrera, pero perseguía un objetivo, perseguía un premio, se disciplinaba para esto. Él quería ganar esa carrera de la vida cristiana. Dice el versículo 26: por eso yo,
corro cada paso con propósito. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. No hay peor cosa para un boxeador que tirar puñetazos al aire, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto esos boxeadores que pueden ser muy grandotes y muy fuertes, pero cuando empiezan a tirar puñetazos al aire y le erran al blanco, que es su contrincante, es tal el desgaste físico que el oponente lo puede noquear en cualquier momento? Bueno, Pablo dice, yo al ministerio que el Señor me dio, a este ministerio apostólico, yo lo estoy haciendo conscientemente. Yo no golpeo el aire, no me gasto mis energías sin apuntar a un objetivo y darle al blanco. Así que podemos aprender de Pablo que el éxito de su ministerio se basó en que tenía muy claro a dónde quería llegar con su ministerio y en la planificación de cómo iba a trabajar para cumplir el propósito de Dios, que era que el Evangelio se expandiera a todo el mundo. Así como Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de los que estamos aquí, para cada persona, también lo tiene para esta iglesia. Amén. También tiene un propósito preparado aún desde antes de la fundación del mundo para esta iglesia. Y hoy y esta tarde nos hace un llamado, nos hace una invitación el Señor para que le sirvamos y cumplamos con el propósito por el cual esta iglesia existe. Yo les pregunto a ustedes, miembros de esta iglesia, ¿alguien sabe cuál es el propósito por el cual la iglesia se ha movido durante los últimos 100 años? ¿Alguien se ha puesto a pensar en esto? La iglesia tiene 100 años, pero no tiene 100 años de golpear el aire. No tiene 100 años de no saber a dónde va. Que nosotros no lo sepamos o nos olvidemos, no es problema, digamos, del llamado de Dios para nosotros. No es que Dios sea un improvisado, sino que a veces nosotros empezamos a cerrar el blanco y no sabemos bien para dónde vamos. Pero nuestra iglesia y aquellos que tienen más años, ¿sí?, de los cuales hemos escuchado todas estas historias, nuestra iglesia históricamente se ha caracterizado por alcanzar a las familias para Cristo. Se ha caracterizado por ayudar a las personas a tener un verdadero encuentro con Dios. Los últimos 100 años, no estamos hablando de este grupo que hoy estamos en este lugar. Nuestra iglesia ha sido una iglesia que siempre guardó celosamente la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre, desde su comienzo, hubo hombres y mujeres que se encargaron de que la palabra de Dios sea transmitida tal cual está en la Biblia. Y a medida que pasaron los años, todos los que vinieron después se han encargado de que esta iglesia tenga ese objetivo, de que la palabra de Dios sea transmitida sin ningún tipo de modificación o adaptación rara a los tiempos, ¿sí?, a las modas. Somos una iglesia donde muchas personas fueron preparadas para servir a Dios y ser lanzadas al ministerio. Somos una iglesia que durante 100 años muchas personas se encargaron de discipular a los nuevos convertidos, de enseñarle la palabra de Dios, de preocuparse porque descubran cuál es su propósito aquí en la tierra para que puedan desarrollar su ministerio. Y de este lugar han salido pastores, misioneros, han salido maestros de la palabra durante los últimos 100 años. Por más que nosotros no los hayamos conocido ni sepamos sus nombres, pero el Señor ha usado esta iglesia con este propósito, para alcanzar aún este barrio y para ser de influencia en esta zona. Muchas iglesias salieron de esta iglesia, muchos líderes salieron de este lugar, y todo gracias a que el Señor tenía un propósito para esta iglesia y usó a hombres y mujeres que escucharon su llamado y fueron capaces de obedecer. Esta iglesia siempre, históricamente, se caracterizó por ser una iglesia que evangeliza, una iglesia evangelizadora. Ahora, existe un problema
como pasa siempre, ¿no? Cuando uno no deja por escrito lo que tiene que hacer, se olvida, ¿o no? Mientras más pasa el tiempo, uno se olvida. A veces tenemos planes, proyectos en nuestras vidas que sabemos que los tenemos que hacer, pero hasta que no lo plasmamos en una hoja, no hacemos un mapa, un cronograma de decir, hoy tengo que ir acá, tengo que pagar este impuesto, tengo que hacer esto, nos olvidamos. Por eso el Señor se preocupó tanto de que la Biblia quedara escrita, para que no sea solo una transmisión oral, sino para que 2000 años después que Jesús muriera tengamos sus enseñanzas intactas. Y a veces nos pasa esto. Han pasado 100 años de historia en este lugar. Y tal vez muchas de las cosas que el Señor nos mandó a hacer, las hemos dejado de hacer por olvidarnos. Por olvidarnos lo que el Señor nos mandó a hacer, por no tenerlo presente. Por esta razón, hemos decidido dejar por escrito el propósito por el cual esta iglesia existe, hermanos. Y el llamado que Dios tiene para nosotros, así como la manera en que vamos a trabajar para cumplirlo. Ustedes se preguntarán, ¿y para qué nos llamó el Señor? Bien, el Señor nos llamó, hermanos, y tiene un propósito para nosotros. Y una de las formas que tenemos para poder alcanzar ese objetivo, ese propósito que el Señor nos dio, es hacerlo por escrito y dejarlo sentado para no olvidarnos, para no distraernos, para no gastar energía innecesarias en otras cosas, en distracciones. Y nosotros lo vamos a hacer a través de lo que va a ser una declaración de nuestra visión y nuestra misión. Cualquier organización, y esto lo quiero dejar bien claro, cuando se habla de visión y misión, automáticamente nosotros nos remitimos ¿a qué? A la administración empresarial, ¿o no? Nos remitimos a una empresa, al marketing. Pero cualquier organización con fines de lucro o sin fines de lucro, aun cualquier persona que desee crecer y desarrollarse en su vida o en sus negocios o en el proyecto que ha emprendido, si no tiene bien definido cuál es su visión y su misión en este mundo, puede desviar su atención a otras cosas. Tener bien detalladas la misión y la visión de esta iglesia nos va a permitir saber quiénes somos. ¿Ustedes saben quiénes somos? ¿Saben cuál es el ADN de esta iglesia? ¿Saben hacia dónde vamos? ¿Saben lo que tenemos que hacer para alcanzar ese propósito? ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Lo tenemos en cuenta? Sin gastar energía innecesaria. Bien, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ordenar esto de una forma que podamos orientarnos. Ahora, ¿qué es visión? ¿Qué es visión? Yo le pido que presten atención. La visión es una declaración que define lo que queremos ser y a dónde queremos llegar. El fin que anhelamos conseguir y en qué vamos a poner nuestras energías durante los próximos años. Cuando uno hace una declaración de visión, lo que está diciendo es, en este caso particular de nuestra iglesia, ese propósito que Dios tiene para nosotros lo vamos a expresar de esta forma. Lo vamos a expresar en una declaración de lo que queremos ser, que eso está definido por el Señor. Yo quiero que sea en esta iglesia, ¿sí? Entonces vamos a definir lo que queremos ser y a dónde queremos llegar. ¿Qué fin anhelamos conseguir? ¿En qué vamos a poner nuestras fuerzas durante los próximos años? La declaración de una visión es algo que se hace a largo plazo. Ustedes se van a dar cuenta que a medida que avancemos con esto, hay un montón de cosas que ya hacemos y un montón de cosas que nos faltan. Entonces, no es que en la declaración de la visión esté todo lo que hoy estemos haciendo. Es una declaración a futuro. Nosotros queremos llegar a que esta iglesia sea esto, ¿sí? Que es justamente lo que el Señor nos mandó a hacer. Vamos avanzando. Ahora, ¿qué es misión? La misión es una declaración que define para qué existimos. Yo les pregunto, ustedes no hace falta que me respondan ahora, ¿para qué existe esta iglesia? ¿Cuál es la razón de ser
por la cual esta iglesia se mantuvo 100 años en pie. ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A qué nos dedicamos? Si vendes helado, obviamente te vas a dedicar a vender helado, pero si nosotros estamos en este lugar como iglesia, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Cómo vamos a trabajar para cumplir la visión que Dios nos ha dado? Por ejemplo, Pablo tenía bien claro cuál era la visión de su ministerio. Él sabía lo que había sido llamado: alcanzar, evangelizar a aquellos que no eran judíos y que el evangelio se desparramara por todo el mundo. Esa era la visión. Pero Pablo no se quedó solo con esa visión a futuro, lo que podría llegar a ser, sino que comenzó a trabajar en la misión de ese ministerio. ¿Cómo lo hacía? Hizo estrategias. Dijo: primero voy a evangelizar acá, después acá, después acá. Cuando llegue a un lugar, voy a fundar una iglesia, voy a discipular, voy a dejar en ese lugar a líderes firmes que transmitan la doctrina y después me voy a ir a otro lado. Y así vemos cómo se cumplió la visión de Pablo y la misión de su ministerio. La visión de que el evangelio se desparramara por todo el mundo conocido a través de su trabajo, que fue evangelizar, discipular, levantar iglesias, levantar líderes, fundar nuevas iglesias. En conclusión, cuando declaramos nuestra visión, establecemos qué queremos ser y a dónde queremos llegar. Mientras que cuando declaramos nuestra misión, establecemos para qué existimos y cómo vamos a trabajar para lograr cumplir nuestra visión. El beneficio de tener bien definido estas dos cosas, ¿saben lo que va a ser? Que vamos a saber con claridad quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo vamos a lograr nuestros objetivos sin gastar esfuerzo y energía innecesaria. Podremos ordenar nuestro trabajo y enfocar correctamente todas las energías y todos nuestros recursos en eso. Todos los ministerios de esta iglesia van a estar dirigidos a alcanzar ese objetivo que el Señor nos mandó, basado en el propósito que Él tiene para esta iglesia, ese llamado. ¿Sí? Las cosas que nos distraigan las vamos a dejar de lado y vamos a decir: no, vamos a trabajar en esto, nos vamos a enfocar en esto. De esta manera la iglesia va a poder ser edificada y crecer tanto en calidad espiritual como también en cantidad numérica. ¿Sí? Una iglesia sin personas no es iglesia, pero una iglesia solo con personas, muchas personas, tampoco nos dice nada de la calidad espiritual, ni tampoco una iglesia chiquita nos dice que somos mejores. Ahora, la visión y la misión de nuestra iglesia, vamos a aplicar estos conceptos. Y yo le pido que me siga porque es mucha información de golpe, ¿no? Después yo le voy a pedir que lo vuelva a revisar y que trate de volver a ver estos conceptos. La visión y la misión de nuestra iglesia. Nuestra visión sería el llamado que Dios tiene para nosotros, lo que quiere que seamos y el propósito que quiere que alcancemos. ¿Sí? Vamos de nuevo. Nuestra visión está basada básicamente en lo que el Señor quiere que esta iglesia sea. ¿Sí? Que todavía no lo alcancemos, no importa, porque esto está planteado en un plazo. ¿Sí? Podemos hasta plantearnos objetivos de decir: si el Señor quiere, por ejemplo, que alcancemos a las familias, a las familias para Cristo, para Dios, vamos a plantearnos lo siguiente: a corto plazo vamos con lo de nuestra casa, a mediano plazo vamos con los vecinos de la cuadra y a largo plazo vamos con todo el barrio. Eso nos permite la visión, saber hacia dónde vamos, saber cuál es el objetivo, la meta, tener bien claro quiénes somos para no desviarnos. Si sabemos que la visión de la iglesia es alcanzar el barrio, no vamos a salir a otros barrios, nos vamos a enfocar acá. Ahora, nuestra iglesia tiene la siguiente visión. ¿Y en qué nos basamos para decir que la iglesia esta tiene esta visión? Nos basamos en el llamado que Dios
tuvo desde que esta iglesia se creó durante los últimos 100 años, así de simple, y en lo que Dios nos enseña en su palabra. Queremos ser una iglesia, y yo le pido que sigan esta definición que está planteada de una forma amplia. Después vamos a ir achicando para darnos cuenta de dónde estamos parados, ¿sí? Pero queremos ser una iglesia dedicadas ¿a qué? A reconciliar a las familias con Dios. ¿A quién vamos a reconciliar? A las familias con Dios. Un lugar donde las personas nazcan a una nueva vida en Cristo, donde sus corazones sean sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo, crezcan espiritualmente de manera saludable y logren descubrir y desarrollar los dones y ministerios que Dios les tiene preparado para la edificación de la iglesia. Completito, ¿no? Completito. Vamos a ir a alcanzar a las familias para Dios. Este lugar va a ser un lugar donde las personas van a nacer no a una religión, sino a una nueva vida en Cristo. Y esto téngalo presente, van a nacer a una nueva vida en Cristo, no a una religión, no a un manual que escribió el pastor o el que sea, no, a una nueva vida en Cristo, donde sus corazones puedan ser sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Donde puedan crecer de una manera saludable, hasta que logren descubrir cuál es su propósito en este lugar, para qué Dios los creó, cuál es su ministerio, cuáles son sus dones para edificar la iglesia. Ahora, para comprender mejor esto, esta declaración de visión que tiene nuestra iglesia, vamos a desmenuzar un poquito esta definición. Dijimos que vamos a ser, queremos ser una iglesia dedicada a reconciliar a las familias con Dios. Si vamos a ser una iglesia dedicada a reconciliar a las familias con Dios, quiere decir que vamos a trabajar ¿para qué? Para que la familia entera se convierta, para tener familias. Nuestro objetivo no va a ser alcanzar niños solamente, no va a ser alcanzar adolescentes solamente, jóvenes solamente, ancianos, va a ser impactar a toda la familia. Y vamos a tener que trabajar duro para esto, porque cada edad tiene sus problemas, cada persona de cada edad tiene sus cosas, sus problemas, van a tener que ser edificados en sus necesidades. Pero este es nuestro objetivo como iglesia, alcanzar a la familia, reconciliar a la familia con Dios. Hemos entendido que si los padres no se convierten, si los padres no comienzan a vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, alcanzar a los hijos es mucho más difícil, ¿sí? Podemos alcanzar a niños, los podemos sacar de una vida totalmente sin futuro, ¿sí? Con una familia desastrosa, con padres llenos de vicios, pero va a ser un plan a futuro. Ese niño va a comenzar de la escuelita hasta que llegue a ser una persona mayor y pueda formar recién cuando sea grande una familia con los principios de Dios, pero le va a costar muchísimo. Pero cuando su papá y su mamá se convierten, es mucho más fácil. Cuando ese adolescente dice, no quiero ir a la iglesia, va a tener un papá que le va a decir, no, hijo, vamos a la iglesia. ¿Sí? Cuando los papás se convierten y le entregan su vida al Señor, es mucho más fácil que toda la familia se afirme y comience a congregarse con nosotros. La segunda declaración que hicimos es que queremos que las personas nazcan a una nueva vida en Cristo, porque queremos ser una iglesia que se caracterice por evangelizar permanentemente. Un nuevo nacimiento espiritual se da cuando la persona acepta a Cristo y recién ahí nace una nueva vida. Lo queremos hacer porque queremos rescatar a muchas personas del infierno
y de la condenación, y queremos que muchas personas y familias sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Dijimos que queremos que sus corazones sean sanados y liberados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra iglesia se va a caracterizar por ser una iglesia que ayude a las personas a sanar sus corazones. Así como hay enfermedades físicas, hay enfermedades del alma, hay heridas en el alma, hay odio, rencor, tristeza, amargura, que hacen que la persona no pueda crecer, ni en los caminos de Dios, ni en su vida diaria. Todo lo que emprende siempre se frustra, siempre aparece ese problema, esa tristeza, eso que lleva con una mochila, ¿sí? Nosotros queremos ayudar, vamos a ser una iglesia que ayude a las personas a aprender a perdonar, a aprender a pedir perdón, a dejarse enseñar por el Espíritu Santo cómo vivir una vida en santidad, ¿sí? Queremos ser una iglesia que pueda liberar a las personas de las ataduras del diablo, ¿sí? De vicios, que pueda liberar a las personas aún de religiosismo, de argumentos que lo alejan de Dios. Y esto lo vamos a hacer, lo podemos resumir con 2 palabras: sanidad interior y liberación. Sanidad interior y liberación. ¿Y qué es la sanidad interior y la liberación? ¿Es algún rito medio raro? ¿Es algún tipo de especie de... se me fue la palabra de terapia? Esa es la palabra. La sanidad interior y liberación es alguna especie de terapia mezclado con psicología y ocultismo. No. Podemos ir a un retiro espiritual y enseñarle a la persona principios de la Biblia que le sirvan para ser libre de ataduras del diablo y a vivir, pero la sanidad interior a la cual nos referimos no se limita a una terapia pseudo psicológica, ¿sí? Que mezcla cosas raras. La sanidad interior es nada más y nada menos que enseñar a la persona a vivir una vida de santidad práctica. ¿Cómo llegamos a ser como Jesús? Renunciando a la vieja manera de vivir y siendo conscientes de que somos una nueva criatura. Algunas veces habrá que orar por las personas, porque el diablo no querrá que esas personas sean libres y habrá oposición y aún guerra espiritual. Pero la liberación que nosotros vamos a hacer no es una persecución de demonios ni nada raro que en este tiempo se enseña en algunas iglesias. Después todo el pastor lo explicará y lo desarrollará mejor, pero vamos sentando principios. Y terminamos. Las personas queremos que crezcan espiritualmente de manera saludable y logren descubrir y desarrollar los dones y ministerios que Dios les tiene preparado. ¿Para qué? Para ser superhéroes, para ser reconocidos, para que puedan servir al Señor en esta iglesia, ¿sí? Para que personas sean sanadas, para que personas sean liberadas, para que nuevas familias lleguen a este lugar y sean transformadas. Y esto lo vamos a hacer a través del discipulado. Bien, la visión amplia. Y ya voy terminando porque es mucha información y la vamos a dividir. ¿Cuál sería nuestra misión? En nuestra misión está declarada la razón por la cual nuestra iglesia existe, o su razón de ser, y la manera en que vamos a trabajar para cumplir con la visión que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es la misión? Básicamente va a ser la manera en que nosotros vamos a alcanzar a cumplir con la visión que Dios nos ha dado. Y acá se pone un poco más fácil, porque a lo mejor si yo les pregunto ahora, ¿y cuál es la visión de la iglesia? No se acuerda nadie, ya se olvidaron todo. Pero la visión y la visión, en este caso, están separadas, pero también pueden ir juntas, digamos, es lo mismo. Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Complementa a la otra. Si ustedes no recuerdan exactamente cuál es la visión de la iglesia, ustedes se van a aprender lo siguiente. Son 4 palabras o 4 acciones. 4 acciones.
Porque en la misión está declarada la manera en que vamos a trabajar para cumplir la visión. Nuestra iglesia se va a dedicar a evangelizar, liberar y sanar, afirmar y discipular y enviar. Ven que acá está desmenuzada también la visión en 4 acciones: evangelizar, liberar y sanar, afirmar y discipular y enviar a las personas o encomendarlas al ministerio. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Vamos a dedicarnos a evangelizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y de una manera permanente. Para que la iglesia crezca, es necesario que evangelicemos. ¿Y cómo sabrán del amor de Dios si nadie les predica? Vamos a liberar y sanar. ¿Quiénes? ¿Nosotros? No. El Espíritu Santo, lo dijimos, Dios. Pero nos va a usar nosotros para que a través de la sanidad interior y la liberación, a través de enseñarle a la persona cómo ser libres de pecado, de vicio y mantenerse en santidad, pueda vivir una vida que cumpla con los propósitos de Dios. Vamos a afirmar y discipular a los nuevos convertidos. ¿Cómo? A través de un discipulado permanente, como el Señor lo mandó. Y vamos a enviar finalmente a las personas o encomendarlas al ministerio. ¿De qué sirve que una persona nazca una nueva vida, sea transformada por el Espíritu Santo, si nunca llega a alcanzar el propósito por el cual Dios la creó? Y el propósito por el cual Dios nos creó es para servirle, para bendecirnos, pero para bendecir a otros, para edificar la iglesia y para que lleguemos juntos, unos con otros, edificándonos en amor, como dice la palabra del Señor, a llegar a alcanzar la estatura de Cristo, a ser como Cristo. Así que nosotros vamos a dedicarlos también a enviar o encomendar a las personas al ministerio. Y esto es importante. ¿Es un invento nuestro? No. Nuestra misión se basa en la continuidad del ministerio de Jesús en la tierra y en la gran comisión que encargó su iglesia. Jesús encomendó lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién inventó la misión de esta iglesia? ¿El pastor? No, Jesús. Jesús nos dio una misión que nosotros dividimos en 4 acciones para ser más prácticos. A la tarea de ir y hacer discípulos, nosotros la llamamos ¿cómo? Evangelizar. La iglesia existe para comunicar la palabra de Dios. Si no hay evangelismo, no se cumple este propósito, esta comisión que Cristo nos mandó a hacer. A la tarea de bautizar y enseñar que guarden todas las cosas, nosotros la vamos a llamar afirmar, discipular y enviar. Como iglesia no solo estamos llamados a alcanzar a la gente, sino también enseñarles los principios de Dios y ayudarles a afirmarse en la fe. A través del discipulado, las personas van a lograr parecerse más a Cristo, en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus acciones. Es responsabilidad de esta iglesia ayudar a las personas que lleguen a la madurez espiritual y puedan desarrollar sus dones, sus ministerios para la edificación de esta iglesia, ¿sí? Y nuestra iglesia va a continuar el ministerio de Dios aquí en la tierra que nos dejó para que nosotros sigamos de liberar y sanar a través, nosotros lo dijimos, lo vamos a hacer a través de la sanidad interior y la liberación, que es nada más y menos que lo que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Es mucho, ¿no? Pero se van a dar cuenta que no es nada que no hagamos. Solamente nosotros hemos decidido ordenar un poco y dejar sentado lo que por 100 años la iglesia hace. Hoy nos toca a nosotros continuar la obra. Hoy nos toca a nosotros mantener las puertas de la iglesia abiertas. Hoy nos toca a nosotros llevar el evangelio a la sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo dijimos recién. Nuestra iglesia se va a dedicar a evangelizar, liberar y sanar, afirmar y discipular y a enviar. ¿Para qué?
para que podamos alcanzar a las familias para Cristo, para que las personas nazcan una nueva vida y sean discipulados y lleguen a ser maduros espiritualmente y tengamos una iglesia conforme al propósito de Dios. Amén. Vamos a continuar con esto el domingo que viene. Yo les voy a pedir que puedan volver a revisar esto que hemos visto y vamos a ir avanzando en el propósito de Dios para esta iglesia. El domingo que viene vamos a ver más específicamente cómo vamos a lograr cumplir con la visión que el Señor nos ha dado, que es parte de la misión que el Señor nos ha dado. Y vamos a ver que el Señor nos ha dado un plan y una estrategia, y que ustedes son parte en este tiempo de lo que Dios quiere hacer en este lugar, con esta iglesia, en este barrio. Y el Señor necesita solamente corazones dispuestos y obreros que vayan a la mies